Star Wars es una de las franquicias más amadas y conocidas de la historia, contando con 3 trilogías a lo largo de más de 40 años, revolucionando el cine y los efectos especiales para siempre y presentándonos una galaxia muy lejana. Pero hoy exploraremos una gran duda entre los fans de la saga, porque Star Wars comienza por el episodio 4. ¿Y qué llevó a George Lucas a tomar esta decisión inusual? Ven conmigo para entender mejor esto. Pues sí, parece que estábamos todos equivocados. La forma correcta de contar es 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8 y 9. Al menos así fue para George Lucas. Puede parecer una locura decir esto en pleno 2021, pero Star Wars no siempre fue el éxito que es hoy. En realidad, allá en 1977, hasta el momento de su lanzamiento, el proyecto era visto como un fracaso seguro. Nadie tenía mucha fe en que la película iba a funcionar. Y eso incluye al propio George Lucas, ¿vale? El director estaba tan seguro del fracaso de la película que durante el estreno de Star Wars en los cines, George estaba con su amigo Steven Spielberg de vacaciones en Hawái. Eso no quiere decir necesariamente que Lucas no creyera en el proyecto. Al fin y al cabo, ya había idealizado 3 trilogías. El problema fue precisamente el proceso de producción de la película, un periodo extremadamente agotador e incluso traumático para George, desde problemas con el estudio intentando interferir hasta imprevistos en el set de filmación. A pesar de todas las adversidades, Star Wars, Una Nueva Esperanza fue un éxito rotundo de taquilla y cambió completamente la cultura pop de ahí en adelante. La idea original era de una única película, un épico estelar. Sin embargo, debido al tamaño del guión y a la complejidad que sería contar esta historia en solo una película, eso hizo que George decidiera dividir su película en 3 partes, siendo la primera para presentar el mundo y sus personajes, la segunda para sumergirse y profundizar en sus conflictos y dilemas, y la tercera para concluir la historia. Esas 3 partes, básicamente, son los 3 actos de una narrativa: el comienzo, medio y fin. Como el propio George Lucas ya dijo en varias entrevistas, la serie Star Wars comenzó como una película que terminó siendo tan grande que tomé cada acto y lo corté en su propia película. Cuando hice Star Wars por primera vez, lo hice como una gran pieza, era como un gran guión, era demasiado grande para ser transformado en una película. Entonces tomé el primer tercio de él, que es básicamente el primer acto, y lo transformé en lo que era la original Guerra de las Galaxias. Eso explica por qué las películas de la trilogía original se comunican tan bien entre sí. Ya formaban parte de una narrativa bien estructurada y cohesionada por ser básicamente una película extremadamente larga, algo que faltó en la trilogía secuela, donde cada película fue hecha con un punto de vista diferente y terminó no teniendo esa cohesión narrativa. Pero aún así, si consideramos el orden cronológico de los acontecimientos en Star Wars, la trilogía original todavía seguiría ocurriendo después de los eventos de la trilogía precuela. Y desde el principio los planes eran contar la historia de ambas trilogías. Entonces, ¿por qué George Lucas no comenzó con La Amenaza Fantasma en 1977? Bueno, George creía que la parte más cautivadora narrativamente era justamente el medio, la trilogía clásica, y ya que iba a dividir la historia en episodios, necesitaba captar la atención del público. Entonces comenzar por el episodio 4 fue una manera de lanzarlos en medio de la acción, necesitando prestar una atención extra a lo que estaba sucediendo para poder seguir la historia. Incluso la propia película, Una Nueva Esperanza, comienza de esa manera. Nuestra entrada en la historia es en medio de una persecución espacial donde vemos al villano, ahí Darth Vader, capturando la nave de la princesa Leia, que es una de las protagonistas, y los droides escapando a Tatooine con los planos de la Estrella de la Muerte. Además, comenzar con el episodio 4 significó presentar al público un mundo de Star Wars con poco contexto, haciendo que necesitaran llenar algunos vacíos e imaginar ciertas partes y referencias que simplemente aún no conocían. Un ejemplo es la mención de las guerras clon en el episodio 4. El público no tendría como saber que habían sido las guerras clon, pero al escuchar ese nombre ya pudo imaginar lo que podría haber sido. Y como sabemos, en el cine, a veces la imaginación puede ser mucho más poderosa que el hecho en sí. Tenía el proyecto Star Wars en mente incluso antes de comenzar mi última película, American Graffiti, y tan pronto como terminé, comencé a escribir Star Wars en enero de 1973.
En realidad escribí 4 guiones totalmente diferentes para Star Wars, buscando los ingredientes, personajes y trama correctos. Por más que George Lucas tuviera intenciones de hacer una serie entera de películas de Star Wars después de Una Nueva Esperanza, hasta él estaba confundido con los detalles en la época en que la película original fue escrita. Pero, a pesar de eso, él ya tenía una idea inicial formulada para una trilogía precuela en caso de que las películas se convirtieran en un éxito. Manuscritos y anotaciones de los primeros borradores de las películas indican que Una Nueva Esperanza en realidad iba a ser la 6ª película y no la 4ª. El episodio 1 sería un preludio, con los episodios 2 a 4 mostrando las guerras clon, y el 5º episodio cerraría las guerras clon y serviría como un prólogo para la película original. Los números cambiaron a lo largo de los años, conforme George Lucas escribía nuevas versiones del guión, y la primera película fue lanzada sin ningún número de episodio, solo llamándose Star Wars. George aún avisó a los espectadores que la trilogía de precuelas cambiaría su percepción de la trilogía clásica, y fue exactamente eso lo que sucedió, mostrando exactamente cómo uno de los mayores Jedi de la galaxia terminó convirtiéndose en el mayor villano del cine. La trilogía clásica puede haber sido sobre Luke Skywalker, pero las precuelas nos mostraron el origen de Darth Vader. Recientemente se reveló un poco más sobre los planes originales de George Lucas para la trilogía secuela. Solo para resumir, tendríamos a Leia como la elegida, el regreso de Darth Maul y también la muerte de Luke Skywalker. Pero de todas formas, creo que todos nosotros estamos agradecidos a George Lucas por haber hecho Star Wars exactamente de la manera que fue, mostrando que es posible sí hacer películas comerciales y blockbusters atreviéndose y experimentando narrativamente, algo que raramente vemos hoy en día. Cada vez más los estudios tienen miedo de hacer algo innovador y prefieren apostar por remakes y reboots de franquicias que ya conocemos, reforzando una vez más cómo Star Wars fue revolucionario e importante para la cultura pop en su conjunto. ¿Y tú conocías esta curiosidad? ¿Cuál es tu película favorita de la saga y por qué? Comenta aquí abajo, voy a leer y responder a todos.